Mateos 16, versículo 13. Lo leemos todos juntos, amén. En el nombre del Señor Jesús. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo de Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será, amén, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Amén. Es tiempo de hablar de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Esa es una buena pregunta, porque eso es lo que Jesús le dice aquí a sus discípulos. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la primera palabra que Jesús usa para referirse a sí mismo es ese término: Hijo de Hombre. ¿Alguien sabe qué significa Hijo de Hombre? Humanidad, carne, amén. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que significa Hijo de Hombre? Amén. Entonces, Hijo de Hombre significa precisamente alguien que es un hijo de hombre. Amén. Hijo de hombre significa alguien que es hijo de hombre, que es un humano, que es carne, que nació, que es totalmente un humano. Aquí ya comenzó las cosas un poquito extrañas, ¿verdad? Porque hemos dicho que Dios como espíritu es inmortal, omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar, lo conoce todo, pero ahora vemos aquí a un humano. ¿Quién es este humano? Esto es lo que Jesús preguntaba. ¿Quién dice la gente acerca de este humano que ven delante de ellos? Eso es lo que Jesús les preguntó. Y entonces las personas comenzaron a decir: ellos dicen que eres Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas por ahí. Eso es lo que la gente dice. Pero luego Jesús viene y le dice a ellos, a sus discípulos, a los que andaban cerca de ellos: oigan, ya llevo mucho tiempo con ustedes. ¿Quién soy yo? Si el Señor Jesús viniera hoy y nos preguntara a nosotros, nos dijeran: ¿quién soy yo? ¿Qué le responderías tú? Dependiendo, mi querido hermano, de lo que Jesús sea para usted, así va a ser su trato con Él. Así. Si Jesús para usted es alguien pequeño, usted lo va a ver es por abajo del hombro. Pero si Jesús para usted es alguien grande, alto y sublime, no le va a quedar de otra que arrodillarse delante de Él. Todo depende de quién sea Jesús para usted. Y Jesús le dijo: sobre esta roca, sobre esa revelación, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo aquel, mi querido hermano, que llega a conocer quién verdaderamente es Jesús, está fundado sobre la roca, nadie lo mueve. Por eso Jesús, mis hermanos, tenemos que darle mucha importancia a su identidad. ¿Quién es? Porque Él dice: ¿quién es este humano que ven delante de ustedes? Y primeramente, como mencionamos, ese término Hijo de Hombre es usado con referencia a Jesús 88 veces en el Nuevo Testamento. 88 veces el Nuevo Testamento llama a Jesús un humano, Hijo de Hombre, un humano.
Y cuando la Biblia habla de Jesús, mi querido hermano, por eso en primera instancia hace referencia a que ese Jesús es un humano. Eso es todo, es un humano, totalmente un humano, de carne y de hueso. Tóquese usted las manos, la cabeza, siéntase. Jesús era un humano, totalmente humano, como usted y como yo. Amén. Empezando por Daniel 7:13. Recordemos que cuando Jesús resucitó, como leímos en el principio del servicio, les caminaba con ellos, con los que iban allá de camino a Emaús, y no le conocían. A pesar de que ya habían caminado 3 años y medio con Jesús, sin embargo no lo reconocían, que Jesús era el que estaba hablando con ellos. Esto es algo, mis hermanos, que para mí me resulta un poco tremendo, ¿sabe? Caminar con Jesús, ver a Jesús obrar, hacer cosas grandes y aún así no saber quién es. Eso es algo terrible. Amén. Por eso vea lo que dice Daniel 7:13. Cuando Jesús se le acercó, ¿qué fue lo que él comenzó? Comenzó a abrir las escrituras y comenzó a enseñarles desde Moisés, por la ley, y pasó por todo por ahí, todo lo que las escrituras decían acerca de Jesús. Por eso yo sé que esta mañana vamos a mencionar algunos cuantos versículos. Me gustaría, si usted trae un lápiz, un lapicero, escríbalo, mi hermano. Daniel 7:13 dice: y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es el que vino del cielo? Un humano. Un humano vino del cielo, que vino hasta el anciano de días. Allí algunos usan este versículo para decir: ven, ahí hay un humano que se acerca al anciano de días. O son dos, dicen. Pero es que por eso es importante la doctrina del Espíritu Santo que hablamos la semana pasada. Porque si Dios es eterno, ¿en qué momento Él envejece para ser un anciano? Primero. Segundo punto, Él es inmutable. ¿Cuándo la apariencia de Dios va a cambiar de joven a viejo? Tercero, ¿cuándo usted ha visto un anciano de días? Yo conozco anciano de años, pero no anciano de días. Amén. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado a este humano dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio, vea, ¿es dominio infinito o es dominio eterno? Infinito puede que no tenga principio o sí, pero que no tiene fin. Pero eterno está estableciendo que definitivamente su dominio no tiene principio ni tiene fin. O sea que su dominio lo ha tenido siempre. Que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que va a ser también un rey. Amén. Y si luego usted lee Daniel 9:24, dice ahí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable. Ese humano que iba a venir iba a tener un dominio eterno, iba a tener un reino eterno, y ahora dice, va a traer justicia eterna, perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir, vea, al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Dios. Él es el santo de los santos. Nosotros somos santos, amén, apartados para Dios. Como decía la hermana, nación santa, pueblo adquirido por Dios, amén. Pero ¿quién es nuestro santo? Jesús. Dios es nuestro santo. Ahora bien, si Dios ya es santo, ¿para qué necesitaba ser ungido? Si Él es el que unge. Amén. Entonces ahí uno dice, ¿cómo Dios, si Él es santo y además Él es el Espíritu Santo, ahora dice que va a ser ungido? Amén. Entonces ya ahí usted va a ir analizando que no se está refiriendo a Dios como Espíritu, se está refiriéndose a Él cuando se hizo humano. Estamos hablando es de un humano, amén.
Y tan humano dice aquí que era el Mesías, el príncipe. Y luego el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Este humano tiene un reino eterno, tiene un poder eterno. Pero vean, este humano era tan humano que la Biblia dice que va a morir. Se le va a quitar la vida al Mesías. Un humano que muere. Amén. Y luego vea lo que dice Isaías 7:14, hablando de este humano Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz ¿un qué? ¿Un espíritu? ¿Un ángel? ¿Una porción de Dios? ¿Una parte de Dios? Va a dar a luz un hijo, un humano. Pero lo extraño es que ese humano va a tener un nombre que solamente es aplicado a Dios. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y luego Isaías 9:6, vea lo que dice este pasaje, ojalá sea uno de nuestros versículos favoritos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Quién es el que nace? Un niño, y un hijo nos es dado. Ese Jesús que iba a nacer, ese Mesías que iba a venir, ese ungido que iba a venir, ese santo de los santos, es un humano. Es un humano. Eso es lo que está diciendo. Estamos hablando ahora del Jesús humano. Pero vea lo que dice, el principado sobre su hombro. O sea que antes de nacer ya venía con el principado. Y cuando no hay rey, el príncipe asciende ¿a dónde asciende el príncipe? A rey. Amén. ¿Había rey en Israel? No, ¿verdad? No había, estaba gobernado bajo el imperio romano. Cuando Jesucristo entró siendo rey. Porque es que no había príncipe, no había rey. Inmediatamente que él entró, como traía el principado, desde que nació era el rey de los judíos. Aleluya, gloria a Jesús. Amén. Por eso esa alabanza que dice que con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. En realidad Jesús no se hizo rey con una corona de espinas. Él nació siendo rey. No se hizo rey hasta el día en que fue crucificado, sino era rey desde que nació. Y además era rey por siempre, porque Él era eterno. Amén. Entonces ya de ahí vamos a ir viendo también la forma como nosotros interactuamos con Dios. Amén. Las alabanzas que empecemos a cantar, ubiquémosla en el pasaje y en el texto bíblico. Amén. Bueno, sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y se llamará su nombre. Ve, ahora este humano que nace, ahora le pone una palabra ahí en futuro que es llamará. Llamará su nombre. Llamará es futuro. Su nombre admirable. O sea que nace como un humano, pero luego a medida que él se va desarrollando, lo van a llamar ¿qué? El admirable primeramente. Luego el consejero. Y luego lo van a llamar Dios fuerte. No lo van a llamar la segunda persona de la Trinidad. No lo van a llamar el ángel Miguel como creen los mormones, los testigos de Jehová. Ellos creen eso, que Jesús era el ángel Gabriel, el ángel Miguel, que un día Dios estaba buscando el ángel Miguel y dice que Miguel ya no estaba en el cielo. Dice que era en el vientre de María. Es lo que ellos creen. Amén. Pero ¿qué dice aquí? Dios fuerte. Y vea tanto así que dice ahí, Padre eterno. Oiga, esto es muy interesante. Escuchen esto. Ya identificamos a Dios como ¿qué? Como espíritu. Está en todas partes. Además, ese Dios es el Padre y es el Padre eterno. Ahora, este humano es el Padre eterno. ¿Cómo así? ¿Cómo así que este humano es un niño, es un hijo, pero a la misma vez es el Padre eterno? Amén. Lo vamos a ver un poco más después. Lo importante ahorita es que definamos que Jesús de verdad era un humano.
No era, porque hay muchas, vea que incluso entre los que creen en la unicidad de Dios, creen de que Jesús en realidad no era un humano, era Dios, pero vestido de hombre. O sea, como yo que me pongo ahorita este saco de aquí, que Dios también en realidad lo que pasó fue que se puso un chaleco de carne, que Dios en realidad no era la carne, sino que Dios era en la carne. Eso es algo muy terrible y es necesario que lo entendamos. La Biblia no dice que Dios se puso un disfraz de carne. La Biblia dice, el verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se dio a conocer en la carne. Se hizo totalmente un humano. Así que eso es importante entenderlo. Dios no se disfrazó de humano. Se hizo literalmente un humano. Por lo contrario, no hubiera sido capaz de efectuar la salvación de nuestras almas. El alma que pecó fue del hombre, y el alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Amén. Entonces, veamos también lo que dice entonces 1 Juan 1:4. ¿Por qué es importante identificar a Jesús como humano? Para algunos, quizá esto no sea muy importante, pero vea lo que dice 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Hay gente que escucha a toda clase de espíritu, hermano. Cualquier hombre le abren la puerta y le oyen el mensaje. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu, sino sean inteligentes. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, escuche, que Jesús, el Cristo, el Mesías, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y también dice ahí, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mi hermano, Jesús era un humano. Y todo aquel que venga a decirme a mí aquí que Jesús no era un humano, que aparentaba ser un humano, que era la segunda persona de la deidad o que era también un ángel, es un anticristo, mi hermano. Tengamos cuidado si usted dice que Jesús no era un humano. Jesús era un humano. Tan humano que dice aquí que el que no confiesa es el anticristo. Amén. Por eso veamos una de las cosas de la humanidad de Jesús. Lucas 2:6, vea lo que dice ahí. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿De quién? De María. Y dio a luz su primogénito, su primer hijo entre otros. Para también, porque es que vea, de aquí es que salen todas las doctrinas del error. Hay gente que cree que María no tuvo más hijos, que siempre fue virgen. Aquí dice su primogénito. Primogénito significa primero entre otros. Otra cosa sería unigénito. Unigénito sería el único hijo, pero ahí dice primogénito. Y lo envolvió en pañales, vea. El humano que nació, ¿qué se hizo con ese humano chiquito? Lo envolvieron en pañales. ¿Por qué? Porque era un humano. Hacía lo que todos los bebés hacen. Hacía sus berrinches, gritaba, lloraba, hacía del baño y le ponían sus pañales. Amén. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero luego viene lo que dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, vea. Esto les va a servir a ustedes de señal de que este es el Mesías. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Un humano, un bebé, envuelto en pañales. Amén.
Y luego el versículo 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Este niño humano, Jesús, envuelto en pañales, después de que cumplió los 8 días, fue circuncidado. Fue circuncidado, era un niño. Amén. Entonces dice que ahí envuelto en pañales. Y luego dice el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vea, el humano que nació en el pesebre fue envuelto en pañales, luego se circuncidó y luego pasó la adolescencia y luego creció. Y luego dice aquí, crecía como un humano. Crecía en sabiduría, en inteligencia, en gracia delante. Es un humano completo, total, en pleno desarrollo. Amén. Gloria a Jesús. Luego dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. ¿Y era qué? Tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. El que es tentado de su propia concupiscencia, dice la Biblia. Y aquí vemos a un humano siendo tentado. Y no solamente siendo tentado, sino que además la Biblia dice aquí, tuvo hambre. ¿De quién estamos hablando? De Jesús el humano. Jesús es mencionado en la Biblia primeramente como un humano. Vea, crecía, se fortalecía, pasaba tentaciones, era tentado, pasaba hambre. Amén. Y luego vea lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 38. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada o sobre un cabezal, como dicen otras versiones. Ahora este niño que no solamente crece, se desarrolla, es tentado, comía, sino que además que dormía. Amén. Este humano, Jesús, de quien el cual estamos hablando en este momento, dormía como cualquier. Yo no sé si roncaba. Amén. Pero de que dormía, dormía. Imagínense, había un viento tan recio y dice ahí que el mar se levantó tan grande y Jesús, vea, de lo más tranquilo durmiendo. Un humano durmiendo. Amén. Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué le sucedió a este humano? Se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué sucedió luego? Vea lo que dice aquí, vean en la pantalla. Jesús lloró. El humano Jesús nació como un niño cualquiera, lo volvieron en pañales, luego lo circuncidaron, luego crecía en sabiduría, en estatura, en gracia delante de los hombres, luego fue tentado, luego tuvo hambre, y luego aquí dice que comía, luego dormía, y ahora ¿qué dice aquí? Este Jesús humano se estremecía, lloraba, sentía dolor en el corazón. Jesús, el humano. Amén. Juan 4:6 dice ahí, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿quién Jesús? El humano Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo como la hora sexta. Este Jesús humano se cansaba, mi hermano. Tanto se cansaba que fue y se sentó ahí a la orilla del pozo. Era a ver, díganlo, mi hermano, era Jesús el humano. Jesús el Hijo del Hombre. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Y luego vea lo que dice para ir ya terminando con esto. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, vea, incluso siendo crucificado, Él hizo algo que es de humanos, vea, para que la escritura se cumpliese, dijo, ¿qué dijo Jesús? Tengo sed. ¿De quién estamos hablando? Del humano Jesús. Aleluya.
Gloria al nombre del Señor. Luego Lucas 24:41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pescado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Vean, cuando Jesús resucitó, ¿con qué cuerpo resucitó? Ahí va una pregunta buena. Jesús, cuando resucitó, ¿con qué cuerpo resucitó? Aquí, ¿qué dice? Comió. ¿Y quién es el que come? El humano. Jesús, mi hermano, estamos hablando del humano Jesús, amén. Jesús como hombre, cuando resucitó, resucitó como un humano. Algunos dicen que cuando resucitó ya un espíritu. La Biblia no dice eso. Resucitó como un humano. Y es más, le dijo por allá a Tomás, incrédulo, ven, mete tu mano en mi costado, mete tu mano en mis llagas, toca. Y ve que soy yo mismo. Un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni hueso. Amén. No tiene cuerpo, es incorpóreo. Yo, mira, soy un humano. Oh, aleluya, gloria a Jesús. Claro que después fue glorificado, como dice la hermana. Amén, pero pronto hablaremos de eso. Amén. Y para ir terminando, quiero mencionar un último versículo, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Jesús, el humano. Amén. Ya identificamos. Así que, mi hermano, cuando hablamos de Jesús, en primera instancia, estamos hablando de un Jesús humano. Amén. De un Jesús humano. Y cuando resucitó siendo un humano. Gloria a Jesús. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Y hasta ahí, mi hermano, porque es que toda la Biblia habla de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo habla de Jesús. Hasta ahí, todas las religiones del mundo, la mayoría, están de acuerdo que Jesús era un humano. Hasta ahí no hay problema. Jesús resucitó y todo. No hay ningún problema, ¿verdad? El problema cuando comienza. El problema comienza cuando Jesús comienza a hacer cosas raras, extrañas, cosas inusuales. Vean lo que dice Lucas 4:31. Veamos ahora veamos otro aspecto de Jesús. Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Quién era el que enseñaba? El humano Jesús. Y se admiraban de su doctrina. ¿Se acuerdan cómo le iban a llamar? El admirable. Amén. Entonces, y se admiraban de su doctrina. Vean, ya ahí comenzó ¿qué? A darse a conocer. Recordemos Isaías que comenzamos leyendo, que él iba a ser llamado el admirable. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Le preguntaron los demonios. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: ¿te echo fuera en el nombre de alguien más? No. ¿Invoco el nombre de alguien más para que salgas? ¿Qué hizo Jesús? Cállate y sal de él. Vea lo que dice allí. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de todos los contornos. Gloria a Jesús, amén. Ahora empezamos a ver algo extraño acerca de Jesús. Ahora ya no es un humano que come, que bebe, que hace como cualquier otro humano. Ahora es un humano que cuando habla, los demonios salen. Y no tiene que invocar un nombre, solo les dice: sal de él, vete, cállate. Y hacían, obedecían a la voz de ese humano que hablaba. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Se maravillaban. Y entonces fue ahí que comenzó ¿qué?
la pregunta de la gente: oiga, ¿quién es este que su palabra es suficiente para echar fuera a los demonios? ¿Quién es? Ahí fue cuando la gente comenzó a querer indagar acerca de la identidad de Jesucristo. Y luego dice la palabra del Señor en Lucas 7:12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro. Vea, solo su sola mano tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, wow, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: ¿qué? Un profeta. Un profeta, un profeta se levantó. Eso es lo que la gente comenzó a pensar de Jesús. Es un profeta, porque es que ellos no habían conocido a nadie más, siendo un humano, ejercer una autoridad tan grande como esa que los profetas. Por eso lo confundía con Juan el Bautista, con Jeremías, con Elías. Elías hacía descender fuego del cielo, oraba y la lluvia se detenía. Que se me hace que también resucitó a un muerto por ahí. Entonces, por esa razón, ellos comenzaron a confundir a Jesús con los profetas, porque comenzó a hacer todas estas cosas. La gente comenzó a opinar acerca de Jesús. Se me hace que es un profeta, porque mira lo que hace: resucita a los muertos. Además, la Biblia dice que resucitó también a Lázaro. 4 días de muerto llevaba a Lázaro y Jesús lo resucitó. Luego Lucas 6:17 habla de, dice ahí: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de todas sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ya no solamente resucitaba a los muertos, echaba fuera a los espíritus inmundos, sino que ahora la gente eran sanados de diversas enfermedades con el simple hecho de tocar a ese humano Jesús. Quedaban sanos. Esto es algo impresionante acerca de Jesús. Ahí es donde la gente comenzó a indagar: ¿quién es este humano que se ha levantado entre nosotros? Amén. Además, la Biblia registra que Jesús convirtió el agua en vino. Amén. ¿Se acuerdan de ese primer milagro? Jesús convirtiendo el agua en vino. Y hasta allí todo iba de maravilla. No había problema con la gente, ni con los gobernadores, ni con los líderes religiosos. Todos estaban contentos. Es más, en una ocasión querían agarrar a Jesús y ponerlo como rey. Amén. Todos estaban contentos. Recibían los favores de Dios, las misericordias de Dios, las bendiciones de Dios. Mientras Jesucristo hacía tal cosa, la gente glorificaba a Dios, exaltaba a Dios. Amén. Todo eso de maravilla, la gente se maravillaba. Jesús comenzó a crecer su fama, la gente comenzó a seguirle, a oírle. Se hizo bien famoso por eso. Amén. Hasta ahí, todo de maravillas, todo excelente. Hasta allí todo bien. Hasta ahí cualquiera puede decir que un profeta también puede hacer eso. Amén. Los profetas también levantaban a los muertos, hacían cosas así, similar a esa. ¿Cuándo comenzó el problema con Jesús? Exactamente. Comenzó en Mateo 16:13. Vea lo que dice ahí. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos entonces dijeron: Juan el Bautista. Otros dijeron Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Amén. Eso es lo que la gente comenzó a decir. Con tantas maravillas que Jesucristo empezó a hacer, Jesús hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la gente comenzó a decir eso. Pero vea lo que Jesús comenzó a hacer: otras cosas que ni un humano ni un profeta se atrevería a hacer. ¿Saben cuál es? Lucas 5:18. Vea lo que dice ahí. Que una vez Jesús estaba ahí haciendo pues lo que tenía que hacer, y dice que había ahí unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Vea.
Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, se treparon por ahí, bajaron al hombre ahí desde el techo, lo pusieron ahí delante de Jesús. Y Jesús, al ver la fe de ellos, vea, dice, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahí fue cuando comenzó el problema. Pues como humano no tenía ningún problema, porque comía, bebía, hacía todo lo que un humano hacía. Como profeta, pues tampoco hacía milagros y todo eso. Pero cuando él comenzó tus hijos, tus pecados te son perdonados, ahí fue cuando realmente, mis hermanos, comenzó la discusión. Y vea lo que dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, al perdonar pecados, lo que estaba diciendo es que Él era Dios. Y eso es lo que ellos dijeron, y ellos no podían conciliar cómo un humano podía ser Dios. No podían entender cómo un humano podía ser Dios, y por eso ellos dijeron: Él no es Dios. Él es simplemente un humano. Porque este humano blasfema diciendo que Él puede perdonar pecados si el único que perdona pecados es Dios. Ahí fue cuando comenzó la discusión, el problema mayor que Jesús tuvo. Y luego le dice Jesús: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y toma tu lecho y anda. Para que sepan que el Hijo de Él, el humano que ven delante de ustedes, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo además al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Jesús, mi hermano, como humano no le veían un problema, como profeta no tenía un problema. El problema fue con Jesucristo cuando Él comenzó a apropiarse de un título que solamente le correspondía a Dios. Él comenzó a perdonar pecados, comenzó a sanar a los enfermos en el día de reposo. Ningún profeta se atreve a quebrantar el día de reposo, a hacer nada de eso. Jesús comenzó a quebrantar, según ellos, el día de reposo. Comenzó también a llamar a Dios su propio Padre. Y escuchen bien esto, porque aquí es donde viene la revelación de quién es Jesús. Cuando Jesús le dice a los discípulos: ¿quién es el Hijo del Hombre? Oigan bien que no dijo quién es el Hijo de Dios. Dijo quién es el Hijo del Hombre. Porque es que hay una diferencia entre lo que es el Hijo del Hombre y una diferencia entre lo que es el Hijo de Dios. Cuando la Biblia dice del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, se refiere al humano. Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando Pedro respondió: no, es que tú eres el Hijo de Dios? ¿Que no era lo mismo? Vea lo que dice Juan 5:16. Y por esta causa, por todo esto que Jesús comenzó a hacer, perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposos. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Esto qué implicaba en la mente de un judío? Ayúdeme a leer la siguiente porción. ¿Qué implicaba en la mente de un judío que alguien dijera que Dios era su Padre? Haciéndose igual a Dios. Ahí está. Que Jesús viniera y dijera: Dios es mi Padre. Lo que Él está diciendo es que Él era la manifestación de Dios en carne. Los judíos no lo entendían de otra forma. Haciéndose igual a Dios. No dijeron: no, es que por allá Dios embarazó al Espíritu Santo. Porque ¿sabía que eso es otra doctrina que se ha levantado hoy en día? Que el Espíritu Santo es una mujer. Que por allá Dios embarazó al Espíritu Santo, que es la madre Espíritu Santo, y que de ahí vino Jesús y que luego lo mandaron para acá. Mi hermano, ahí es donde conocemos las doctrinas del error, las doctrinas del anticristo, de los cuales de ninguna manera vamos a permitir que se infiltre aquí en la iglesia.
Y especialmente con las alabanzas. Recordemos que los que cantan las alabanzas, los escriben las canciones de las alabanzas, muchos de ellos tienen doctrinas extrañas, raras, y nosotros no podemos aprobarlos. Tenemos que verlo es a la luz de la palabra de nuestro Señor. Amén. Jesucristo, mi hermano, al él decir que Dios era su Padre, no estaba diciendo de que Él era un Dios chiquito. El ángel Gabriel, Él no estaba diciendo que Él era algo menor. Él decía que Dios era su Padre, y lo que los judíos entendían era que Él se hacía igual a Dios. No hay otra interpretación. Ahí está. Enséñale por la Biblia a la gente que dice lo contrario. Vea, igual a Dios. Amén. Y luego dice la palabra del Señor en el versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, aleluya, y el que crea en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz. ¿De quién? Ahora ya no es el Hijo del Hombre, ahora es el Hijo de Dios. ¿Por qué dijo Hijo de Dios? Porque ya aclaró lo que implicaba esa frase cuando Jesús decía que Dios era su Padre, que Él era igual a Dios. El Hijo de Dios es interpretado en la mente de un judío como Dios mismo tomando forma de un humano. Eso es todo. Amén. El Hijo de Dios oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también lo dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es ahora ¿qué? El Hijo del Hombre, el humano Jesús es el Dios manifestado en carne, mi hermano. Y si nosotros le oímos, recibimos vida eterna. Gloria sea su nombre. Aleluya. Vea, por eso dice Juan 10:27, para ya ir culminando: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de ahora. ¿Quién? Bueno, ¿de la mano de Jesús o de la mano del Padre? Ahí dice la mano de Jesús, pero luego dice la mano del Padre. Amén. Y luego dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Vea, nadie a la hora de referirse de otra persona y consigo mismo dice: yo y mi papá nos vamos al mercado. ¿Qué dice uno? Mi papá y yo. La gramática dice eso. Usted no puede comenzarse hablando de sí mismo y luego del otro. Oh, mi papá y yo. No es yo y mi papá. Pero Jesús dijo: yo y mi papá, yo y mi Padre. Es que no había ninguna diferencia entre una persona y otra. Era el mismo. Y luego, es más, ahí dice: uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras los he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú dices. Y luego a ver, léalo conmigo, a ver qué dice ahí. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Vean cómo la Biblia no dice, mi hermano, en ninguna parte que Jesús sea una porción de Dios. En ninguna parte. Eso es algo antibíblico, mi hermano. Eso es una doctrina católica. Eso es una doctrina, mi hermano, que está en contra de la palabra del Señor. No tiene nada que ver con las Escrituras. Solamente hay un solo Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Y por eso Jesús, mi hermano, Él no tenía que darle cuenta a nadie, porque Él era el mismo Dios. Lo leímos en Isaías: y niño no es nacido, hijo no es dado, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Y luego qué? El Padre eterno. Él es el Hijo y Él es el Padre a la misma vez. Por eso no se extrañe que nosotros, cuando hablamos, mi hermano, hablamos en el nombre de Jesús. No se extrañe por qué nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. No se extrañe, mi hermano, porque nosotros cuando imponemos manos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros reprendemos a un demonio, no invocamos títulos.
Invocamos el nombre que es sobre todo nombre, porque nosotros hemos entendido y hemos recibido la revelación de quién es Jesucristo para nosotros. La pregunta ahora es, ya está declarado, Jesús es el Hijo de Dios, y además los judíos se estremecieron tanto con esta cuestión que le dijeron, ya dinos ya quién eres. Danos una señal. Y ellos dijeron, la generación adúltera e incrédula demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra y luego será levantado. Ese va a ser la señal de que Jesús era verdaderamente Dios manifestado en carne. ¿Por qué? Porque cualquier profeta pudo haber levantado a un muerto, cualquier profeta pudo haber hecho un milagro, cualquier profeta pudo haber multiplicado unos panes y unos peces, cualquiera lo hubiera hecho. Amén. Pero dígame usted a un profeta que haya podido resucitarse así solo. Aleluya. Dígame usted a un profeta que después de muerto se haya decidido en sí mismo resucitarse así solo. Oh, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso ahí la palabra del Señor que leímos al principio del servicio, cuando estos iban caminando a Emaús, tratando de entender todo esto, mis hermanos, ellos no comprendían hasta que el Señor les dijo, era necesario que lo matasen, que lo crucificasen, pero que después Él resucitase. Se resucitó a sí mismo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Jesucristo es declarado el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne por la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Amén. Por eso le invito a que se ponga sobre sus pies y permíteme hacerle una pregunta a usted. Sabemos quién es Jesús. La pregunta para nosotros ahora es, ¿quién es Jesús para ti? Oh, aleluya. Sabemos que Jesús, mi hermano, es el Hijo de Dios, que significa Dios manifestado en carne. La pregunta, mi querido hermano, ahora no es lo que el pastor cree de Dios. La pregunta ahora no es lo que tu vecino cree de Dios. La pregunta ahora, mi querido hermano, no es quién Jesús para la gente. La pregunta para usted ahora, en esta hora de la mañana, es quién es Jesús para ti. Porque si Jesús para ti, mi querido hermano, es simplemente un bombero, usted lo va a buscar cuando haya un fuego, un incendio. Para usted es Jesús solamente un doctor, usted lo va a buscar solamente cuando haya enfermedad. Pero si usted, mi querido hermano, Jesús para usted es el único Dios verdadero, la Biblia dice, mi querido hermano, el que cree en mí, aleluya, tiene vida eterna, mi querido hermano. Y el que no cree en aquel que Dios envió para salvar al mundo, porque entre otras cosas, mi querido hermano, Jesús sí era hombre, pero la pregunta es, ¿por qué se hizo hombre? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué ese Dios grande, poderoso, omnipotente, omnisciente, mi querido hermano, que está sentado en su trono de gloria, por nosotros se hizo pecado, dice la Biblia, por usted y por mí? Dios se hizo pecado por usted y por mí. Anduvo en esta carne por usted y por mí. Oh, aleluya. Esto le costó a él, mi querido hermano, ser crucificado. Esto le costó a él el ponerse la corona de espinas. Esto le costó a él, mis hermanos, los latigazos. Esto le costó a él derramar hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Jesús es el Hijo de Dios.